Estés donde estés, te acompañamos todo el tiempo. Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé. Invierno 2023. Una nueva estación. Con mucho frío. Pero con la calidez de siempre. Acuarela 1520 AM. Lo que querés escuchar, donde querés estar. Donde querés estar. Bueno, 10 horas, 13 minutos, estamos en la mañana en colores y le vamos a poner un color distinto a la mañana hoy porque le vamos a poner el color del campo y de la profesión que tiene justamente nuestro invitado de hoy, a quien le agradecemos haya aceptado esta invitación. Walter Serrano Abello, buenos días. Bueno, buenos días a todos, por favor. Cuando Paloma me dijo que Mabel me mandaba a invitar, con muchísimo gusto. He tenido una estrecha relación de afectos con ella siempre. Familiar además también, ¿no? A través de... Sí, a través de pero ti. No tuve tan buena relación, no sé hablar mal. No tuve los últimos años, lamentablemente, sí. No tuvimos tan buena relación con Pepe, que fue amigo yo era un niño, él era mayor que yo, primo hermano mío, hijo de un hermano de mi madre. Sí, porque eso hay que reconocer, hay mucha gente que no ve usted, su segundo apellido es Palacio. ¿No? Y Pepe, nosotros teníamos una casa que era muy pobre, pero era una casa al fin. Y cuando hizo parte de los estudios de él, vivió en casa, con nosotros. Y después, permanentemente, yo entré a la radio porque un día fui a pasar una necrológica que me mandó mi madre a la difusora 33, y él estaba trabajando y se venía y anotaste. Y digo, ya me anoté otra vez, perdí, no, anotaste. Me hizo anotar de vuelta ahí. ¿Esos fueron los inicios? Sí, en el 60. Yo entré formalmente en planilla, y siempre estuve en planilla, así que es muy fácil de demostrar, el 1 de mayo de 1961. Ahora hizo 62 años en mayo. Ininterrumpido, trabajando en Difusora 33, después de un concurso de 8 meses y algo, 8 meses y 9 días ahí. Y bueno, y ahí arranqué como locutor operador, ¿verdad? Pero después todos sabemos que en las radios exterior fui hasta discotecario. Yo entré en una radio que era particularmente muy exigente, ¿no? Era una radio, el edificio se había hecho para radio, tenía fonoplatea con 94 butacas, diseñadas modernamente, todos nos hablábamos por intercomunicadores, no nos podíamos tutear, teníamos que trabajar de clase y corbata, no nos permitían trabajar sentados porque, en fin, científicamente dice que utilizamos mal y que recargamos en la garganta, no sé si lo hacemos sentado. Y de saco y corbata, ¿no? Eternamente, ¿no? Sí. Y estábamos hablando de radio, no estamos hablando de televisión. Exactamente. Sí. Estamos hablando de radio. No había televisión tampoco. No existía. 60 más o menos fue cuando empezó, el 59 creo que fue Canal 10 acá. Sí, cuando arrancó en la exposición de la producción, sí. Sí, no había radio en ningún lado. No había televisión en ningún lado. Yo recuerdo que yo ya era casado ya, y mi suegro, que tenía campo y era solvente económicamente, le regaló a Pelusa, a mi señora, un televisor, donde los vecinos vinieron a ver cuando bajaron en la luna. Claro. Cuando los días de tormenta, así, yo incluso era novio de Pelusa y mi suegro tenía en campaña, en la quinta, en medio del campo, ya no, pero no se veía casi nunca. Sí. Y un día, en los domingos de Pipo Mancera, ¿no lo conocen ustedes? Bueno, por supuesto. Lo vi cantar a Serrat, invitado por él con la guitarrita, que cantó Mediterráneo, yo me deslumbré. Sí, era impresionante. Porque el tipo nadie lo conocía, ¿no? Recién arrancaba Serrat. Sí. Estamos hablando del año 69, 16 de julio, por ahí del 69, cuando llegó el hombre de la luna. Cuando llegó... Ya hacía un tiempo, ¿no? Y me imagino, Walter, que tendrás también mucha memoria y debe haber pasado en esos tiempos de radio, en los primeros tiempos de radio, que ahora ha desaparecido totalmente el radio teleteatro. Claro, sí, la chimba. Carve, ¿no? Sí. Luis Vega, Juan Casanova. ¿Cómo se llama? Una mujer famosísima, de una voz privilegiada. Sorina Núñez. Sí, Sorina Núñez. Blanca Burgueño, sí. Todo eso. Los vecinos, chimba. La chimba, sí. No, increíble. Sí. ¿Cuándo nace y cómo nace Hora del Campo?
La hora de campo me la dieron porque yo me iba a ir de la radio, porque siempre los sueldos en la radio hasta hoy son, sobre todo en el interior, ¿no? Sí. Y no sé si en Montevideo también. Son muy frágiles, yo no me daba para vivir. Yo después que entré en la radio, a los 7, 8, 10 meses de estar en la radio, descubrí que esa era mi vocación. Claro. Pero bueno, con el tiempo pasé, me casé, antes estaba mal. Y me presenté al concurso ahí cuando estaba en el funcionamiento de ¿qué me preguntaste? ¿La hora de campo? ¿Cuándo nace y cómo nace? Cuando yo voy y le digo en difusor, allá, no sé, allá. No nace, nació antes, porque yo hacía una audición, formalmente la hora del campo nació ahí, pero yo tenía una audición que se llamaba Amanecer Rural. Ajá. Pero nada que ver con la hora del campo. Era alguna noticia, algún comentario. Cuando eso no se daba precios de ferias locales, no se daba los remates laneros que arrancaron después, mucho tiempo después, pero nosotros rematamos todo eso. Íbamos los remates, transmitíamos. Y entonces cuando yo voy y le digo al director de la radio, que era un maestro que se llamaba Ariel Piño, digo, mire maestro, me voy, yo no puedo más. Sí, no, pero si fíjese nada. No, que cuando llegue la televisión, que fíjese, sí, bueno, pero yo ahora tengo que darle comer las patas al hambre mío, no tengo tiempo para esperar que llegue la televisión. Y él me regaló el directorio de la radio para que no me fuera, pues yo me iba por una gerencia de una veterinaria que recién había abierto acá, que fue lo que fue acá después Sanner, y la institucional de acá, Ibarra, Sanner y Lisa Soín. Allá de esa misma generación fueron 3 que era Chávez, Gambetta y Pinto. Y yo tenía buena relación con ellos porque eran avisadores míos y me propusieron la gerencia y era 3 veces soy de la radio. Claro. Ahora entonces me propuso y yo arranqué y el PP andaba mal y cuando eso andaba el PP se peleaba con la vida 2x3. Sí. Bueno, entonces estaban esos arranques de él que andaba mal y le digo, vení que ellos me dieron un tiempo. Dice, sí, no, pero yo con la radio, no, la radio soy yo, es mío. Me dieron 2 horas para mí. Y funcionó maravillosamente bien, ¿no? Porque el Pepe era colorado y yo era blanco. El Pepe era hincha del Esmigüeso y yo del Col y yo del Esmigüeso. Él era de Peñarol y yo de Nacional. Éramos la antítesis, la antípoda, el uno del otro. Sí. Pero dicen que funciona eso, ¿no? Ahora lo hacen como... Nosotros no lo hacíamos por un estudio radial, a ver qué era lo que funcionaba, era espontáneamente. Claro. ¿No? Tenía mucha espontaneidad. La hora del campo se fue elaborando escalón a escalón sobre la espontaneidad, ¿no? Por ejemplo, lo de la feria. Un día había un tipo que era amigo nuestro, que venía a tomar mate con nosotros, allí, Kiko Llano. Y fue y estaba bailando y dice, ayer fue un fuego la feria en la Fomento. Y le digo, a ver, contá, Kiko. A ver, contá, le dijo el tigre. Y inmediatamente empezamos a leer el retorno, ¿no? Digo, menos mal que dieron resultado de la feria. Ha sido totalmente inusual aquello, esporádico, nació por eso ahí, ¿no? Que a mí me parece, yo siempre digo cuando hablo de radio que a mí me enseñó la gente. La gente. Digo, yo tengo, le decía a mi nieta cuando fue a la Facultad de Ciencia de Comunicación, ojalá yo hubiera tenido la Facultad de Ciencia para que me dé un aporte cultural que después me defienda cuando le estoy haciendo a alguien una nota que culturalmente está mucho más elevado, que tenga un basamento cultural interesante. Ojalá. Los conocimientos de saber por qué hago lo que hago. Sí, pero yo tuve la suerte que un día me invitaron ahí también. Yo le decía a mi nieta, pero porque ella quería salir con un grabador, se enojaba porque era una mala. Digo, no, esto es paso a paso, eso es lo último. A mí yo siempre defino 2 hechos de mi vida radial que me dijeron, que me enseñaron que la radio anda afuera, no acá, en los estudios. Los estudios de la radio tienen comportamientos muy originales, muy particulares. Acá o en la otra radio o en la otra decimos, bueno, fulano, acá es Serrano, acá Méndez, acá López, acá quien sea, ¿no? Pero la gente es la que manda y no tiene otros jueces que los oyentes de la radio. No tiene otros jueces.
tendrá jueces elitistas que definirán el comportamiento científico, el periodismo agropecuario, el periodismo deportivo. El periodismo es periodismo sin apellido, no le pongan apellido, es periodismo, ¿no? Bueno, entonces, yo un día estaba, cito los dos ejemplos, yo cuando arranqué, corría el tren de Río Branco a Montevideo. Y pasaba por Terité, salía de Río Branco. La estación, el número que tenía era 89. Y había que darle vuelta a la manija, si se ve viejo y eterno. Sí, número 89. Y esperar. Porque un día fui a jugar, entre las cosas que hacíamos ahí con la hora del campo, era que salíamos y habíamos ido a jugar la Cuchilla de las Cuagas, al medio del lomo, la Cuchilla de las Cuagas, allá en La Valleja, un partido con un cuadro Sacachispa, Zapicán, que después fue un club muy importante, hípico. Y vino un tipo y me dijo, abrió la rueda y dijo, ¿cuál es Serrano? Dice, ¿usted es Serrano? Sí. Dice, dígame una cosa, ¿por qué no da la salida del tren usted? Dice que yo estoy ahí en la parada esa ahí, muerto de frío, con unas heladas barras, esperando, y viene con 2 horas de atraso. Y yo ya me lo imaginé con las valijas de cartón, aquellas marrones que abajo de la parada, cuadrado de frío, azul de frío. Y sentí la responsabilidad mía también, ¿no? Que a mí me costaba muy poco. Y de ahí en más siempre llamaba al 89, bueno, el Patafierro viene en obra, viene con 40 minutos atrás, viene atrasado 1 hora, no va a pasar hoy. Bueno, y otro un día que fue en Bichadero que me emocionó muchísimo eso, porque además me ayudó a diferenciar el comportamiento del comunicador con el que escucha, el abismo a veces de diferencia que hay en el estado de ánimo de quien lo dice y quien lo recibe. Que terminamos un raíz hípico ahí en Bichadero y había un tipo ahí en un sombrero con doble de esos Nutrias 3X, en sombra hasta el caballo, con un paquetito. Y se fueron todos, saludaron todos, y el tipo se me arrimó y dijo, Serrano, sí, mire, yo soy feo de la colonia de colonización ahí contra el Río Negro, dice yo todo. Dice, de vez en cuando páseme un disquito, dice. Yo le traigo esta manta capincho. Bueno, la verdad sí, ¿no? Y yo apunté el tipo. Y después le pasaba en el automatismo que empezamos a cobrar nosotros en toda la mañana, de 4 grados de temperatura, que no nos importa si es 4, 10, 5, 6. A veces leemos automáticamente y decimos un disparate y no nos damos cuenta de lo automatizados que estamos, ¿verdad? Sí. Y yo le decía, bueno, pa' feo, fulano tal, ya, un abrazo fuerte. Y el año cuando fui se repitió la escena. Estaban todos, se fueron todos, quedó él con el paquetito, con otra mancha capincha. Pero me dijo una cosa que me conmovió. Dice, usted sabe que yo vivo solo, no tengo familia, a las costas del Río Negro. Y cuando usted me nombra, yo siento que yo estoy en el mundo también. Barbaridad. Dice, páseme más seguido. Y yo, lo primero que me di fue el caudal que quedaba viendo como periodista, ¿no? Es decir, yo no le daba esa importancia. No, la magia de la radio, además. Sí, pero yo no le daba esa importancia. Acá hay un abismo entre lo que yo estoy diciendo y la sensación de que lo está recibiendo. Tengo que medir ese comportamiento porque de eso depende, ¿no? Y bueno, yo digo, a mí me parece siempre, yo he sostenido siempre, porque ahí cuando un día me invitaron a la Universidad Católica a dar tuve el honor de que me invitaran, porque era el único del interior que habían invitado a Never Araujo, que estaba cuando eso, Blanca Rodríguez, toda esa cantidad de periodistas que hay un abismo entre ellos y yo, y me invitaron a mí, que fui el primero del interior, no sé si después invitaron a alguien, pero hasta... Y me habían recibido muy bien, y estaban todos los profesores ahí, y los gurises sentados, que me aturdían, porque los gurises son fatales, ¿no? Porque uno cierra el comportamiento de una frase, dice, ¿y usted por qué empezó? Bueno, yo empecé porque un día fui de milagro a la radio, pasé, ¿y por qué fue de milagro? No terminan, ¿no? Que uno tiene que saber todo para explicar, son tenebrosos preguntando. No entienden de pronto. Bueno, pero después que terminó, que tuve el beneplácito, que tal, que me recibieron muy bien, yo me sentí la obligación de decir delante de todos los profesores una cosa que les digo siempre. Yo creo que la comunicación es un duende. Un duende misterioso. Sí. Que si lo supiéramos, cualquiera de los tres que estamos sentados acá, no estábamos trabajando para nadie, éramos nosotros los dueños de la radio, porque sería la riqueza, ¿verdad? Sí, descubrir cómo llega uno a la gente, ¿no?
Lorca decía que la poesía es un don. Bueno, es arte el periodismo. Yo siento cuando iba a relatar que yo estaba intentando hacer con el relato una cosa de arte, ¿verdad? Cuando transmití ciclismo, transmití pismo, transmití todas esas cosas. Y siento que el comportamiento radial es eso. Hay un duende misterioso ahí, un cordoncito umbilical entre quien habla y quien recibe, que si uno lo pierde se corta la comunicación. Y así le va. Que es muy peligroso, porque uno no sabe cómo manejarse, porque como es un duende, o yo por lo menos, nunca lo desentrañé. Pero yo le dije a los gurises eso y le dije que terminé diciendo adelante todos los profesores, con todo el respeto, que ojalá yo hubiera tenido una facultad de ciencia de la comunicación, que me hubiera edificado esos pilares, sostenes importantísimos para cualquier actividad en la vida, pero más para esta, que es la cultura, sí. ¿Verdad? Martí decía, el cubano, ser culto es la única forma de ser libre, y ser libre para ejercer esto. Y yo terminé diciéndole a los gurises, que estaban ahí todos, escuchando adelante de todos los profesores, que yo creía honestamente eso, que lo que natura non dá Salamanca non presta. Que esa cosita ahí que aletea misteriosa, de la que yo no me siento dueño, para nada, pero que creo que es el comportamiento generalizado entre el que ejerce la tarea, la profesión, y el que la recibe. Para mí el periodismo es eso. Aparte, creo, Walter, justamente lo que estamos hablando de la radio y la magia de la radio, hay veces que muchos comunicadores no tomamos en cuenta cómo se desdibujan las fronteras y el alcance que puede tener no solo la voz, sino la opinión. Esto lo pongo en consideración justamente por la anécdota que contabas de ese hombre de campo adentro, que uno no sabe a dónde llega y no sabe justamente lo que causa lo que uno está hablando por el micrófono. Esa es la obligación primera que tenemos, ¿no? A mí yo dije, cuando dije la anécdota, dije que fue el zamarreo capaz uno de los más importantes, lo destaqué como dos cosas las más importantes, que eran un llamado de atención sin intentar. Nadie me dijo, no, usted tiene que informar, ni el otro me dijo, no, usted tiene que nombrarme. Pero en 3-4 palabras. Que también la palabra, yo me he pasado la vida auscultando eso, ¿no? Con sencilla humildad. Un día el maestro Lena me dijo, mire que las palabras, Serranito, en un plano de análisis, las palabras tienen su comportamiento particular. Estaba hablando de que él, cuando escribió la Don José, sí, él buscó escribir lo más sencillamente posible, porque el Artigas fastuoso, ese de bronce, la plaza, no es el Artigas pueblo, ¿no? El Artigas no es, ¿no? Entonces me decía que la dificultad de escribir sencillamente era que siempre había una palabra más sencilla que la que uno ponía. Me estaba diciendo todo ese, y yo pienso que el comportamiento de la palabra, y él me terminaba diciendo, andaba buscando palabras y hablando de eso, y dice, a ver qué es más lindo, Serranito, mismamente o mesmamente. Y para mí es mucho más dimensional mesmamente. ¿O no? Totalmente. Y está mal dicho. Claro. Va a la academia, ¿verdad? Ahora, años madrugando, ¿no? Años madrugando, en una hora que sería impensable de pronto en otro momento de que la radio pudiera funcionar y tuviera la audiencia que ha tenido Hora del Campo a través de tantos años, ¿no? Madrugada tras madrugada, y gente que escucha desde distintas latitudes, y por sobre todo desde el campo, gente de campo, como esa que decía, yo estoy solo a orillas del río y la única compañía que tengo es la voz de Serrano, de pronto, ¿no? En el medio del Río Negro. El Río Negro. Yo una vez se inauguraba la Cesta de Rocha, se reinauguraba. Que está en la Cesta de Rocha, que está ahora, inauguran el puente el lunes, pero no había balsa y bote para pasar. Y después salía esa ruta que va a tomar con la otra que va a San Miguel allá y al Chuy. Sí. Y en medio de esas dos rutas, allá entre el Cebollatí, en el medio del campo, a mí me gusta más el medio del campo que el interior profundo. En el medio del campo estaba la Cesta de Rocha y se había cerrado. Y la Federación Rural andaba en un trabajo activo por recuperar todo, había recuperado la Isla Patrulla que estaba cerrada, todas las federadas, ¿no? Y en ese momento el vicepresidente de la Federación Rural era de 33, Humberto da Fonseca.
Y era toda esa zona de la influencia de la voz, de la difusora televisiva, no había, entonces no había ninguna otra radio, no había en Las Canas, no había en Varela, no había en ningún lado. Y tenían una audiencia penetrante ahí, la difusora y la hora de campo. Yo fui, me invitó Humberto y dice, venga, yo voy a ir, vamos, me gustaría ir. Bueno, fui. Y estaba yo ahí, y de repente vino una doña de muchos años, ¿no? Y habían reconstruido la cosa y habían quedado unos ladrillos partidos ahí de la hora anterior que estaban amontonados ahí. Y yo estaba, y me rodeó la gente, me decía que llegaba Palito Ortega, porque cuando eso es la radio, una dimensión bar en campo, en el medio del campo, con una influencia radial brutal. Y estaban todos ahí, yo estaba hablando con toda la vida, y de repente una doña vino y abrió el camino. Y dice, ¿cuál es? Y abrió y quedó nariz conmigo casi. Y cuando me dijo, pero este es Serrano Abella, como diciendo, remiendo la sociedad, este pedazo de gente que tengo delante mío, esta cosa es el Serrano Abella, que yo, porque la gente, eso es la magia de la radio, alguna vuelta en la radio donde trabajo, imaginación, se querían poner ahí para salir también televisiva, son dos cosas diferentes. Totalmente. Totalmente. La radio tiene esa magia, ¿no? Uno le va la magia de la imaginación. Claro, le va creando físico, le va creando a Alfredo, decían, de la voz de otro. ¿Cuántas veces nos han dicho nosotros que ustedes fueron acá? Yo lo hacía más joven. Sí, porque ella terminó razonamiento diciendo que se creía que se iba a topar con un tipo de bigote de mango con Tyron Power, un sombrero barba ancho, y se encontraba conmigo, se anda con un gorro pértigo. Sí, es verdad. Sí, es la magia, ¿no? Sí, es una cosa que es increíble, es indescriptible, ¿no? Pero uno a veces va por la calle y va a un comercio o algo por el estilo. Ustedes trabajan en la radio, nos identifican por las voces. Claro, ¿no? En todos los terrenos del periodismo andan del brazo con la magia. Todos. El que habla y el que escucha, el que está hablando en la televisión y el que está recibiendo, el que está escribiendo una columna en el diario y el que la está leyendo. Todos ahí andan unos desordenados ámbitos mágicos que es difícil de leer, que significaría que uno podría caminar con mucho más soltura. Claro. ¿Verdad? Yo no me cuido mucho, yo nunca me cuidé mucho. El tigre se cuidaba mucho menos que yo. Pero yo. Sí. Usted acuñó una frase que fue que lo identifica mucho, empecinadamente nacional, ¿no? Sí, porque yo tengo un dolor por los renunciamientos brutales. Somos un país novelero. Somos muy noveleros. Somos hasta en esta profesión noveleros. El maestro Lina, cuando escribe La Serranera del Templado, yo era amigo del maestro, había una diferencia de 10 años. No tenía la fama que tenía. Los olimareños habían ido a cantar al Espectador y Marcha, que yo para mí fue lo mejor que leí, porque estaba Carlos Quijano ahí. Sí, Carlos. Y algún día este país le irá a hacer el reconocimiento, para mí, al mejor periodista que tuvo este país, que fue Carlos Quijano. No solo por la forma, el arte de escribir, era un tipo con un nivel cultural brutal. Y además es un periodismo de altura, ¿no? Sino por cómo volaba, ¿no? Los cuadernos de Marcha. Bueno, y ahí en Marcha, que en ese mundo, cuando eso, yo me acuerdo que yo leí Marcha, desde que tuvo esa razón. Un día me llevaron preso en la acusación que me hacían en la editorial, que yo era socio de Marcha, suscriptor de Marcha. Entonces, le hace un tipo que, claro, Montevideo es citadino, es urbano, no hay que pelearse con ellos, que ahí viven la mitad de nuestros hermanos. Hay que entenderlo. De la misma manera que si vienen, nosotros muchas veces los hacemos agarrar un zorrillo contándole que es una mulita. Exacto. Los judeamos, ellos también nos judean a nosotros. Pero entonces escribe un tipo ahí como estaban los gurises recién idos, y dice, bueno, era totalmente despreciativo el artículo, ¿no? Decía, se llaman Los Olimareños, no es muy original, todo el tipo, dice, porque de dónde vienen, así que y preguntaba qué eran las serraneras, que es un ritmo musical que inventó el maestro. ¿Verdad? Ahora, hasta esa década del 60 incipiente y un poquito antes quizá, vivíamos cantando ahí Lunita Tucumana, Tamborcito Calchaquí. Folclore argentino. Que era hermoso, que capaz. Lindo, sí. Que el nuestro tiene cosas brutales. Nadie las va a desconocer, no estoy haciendo comparación. El maestro cuenta que cuando él va
a una beca en Venezuela y hay 100 estudiantes de toda América Latina, 100 maestros de toda América Latina, hacen unas comidas típicas cada uno en la despedida, en la noche final, y dice, canten algo, y él canta con otros maestros de acá una samba, y dice, pero eso es argentino, y a ver de ustedes. Entonces el maestro dice, en esa serranía del Templado, que no la cantó primero Santiago Chará, la cantaron los Limareños. Él explica eso. Ya está ensillado mi caballo, las espuelas me calcé, y con la noche en la cara no teníamos nada, ¿no? Sin despedirme monté. Que la noche sea muy negra no es dificultad mayor, llevando firme la rienda y al tino, por rumbeador. Si me pierdo, mala suerte, la noche tendrá razón. Y tuvo razón él, ¿no? Que iluminó la noche, le puso en los oídos del país el acento nacional. Yo viví en ese privilegio, yo no fui protagonista de eso, no fui ahí, participé como testigo de esa década del 60, donde el mundo tuvo explosiones culturales brutales, ¿no? Y la revolución cubana, todo aquello que se generó, que nos trastocó todo, ¿no? Pero 33 tenía una ebullición cultural descomunal. Éramos 14.000 en el departamento y había 4 conjuntos de teatros independientes. Venía León Felipe, exiliado, el poeta español, a dar clases. Yupanqui vino una vez, se quedó un mes y medio. Entonces, se quedó un mes y medio. Yo salí un día, un domingo, que leía para hacer unos pesitos más el informativo de la radio, y salí en el hall de la difusora, estaba sentado, y digo, ¿qué es Yupanqui? Por los play, ¿no? Sí, usted claro. No era trabajo para Yupanqui. Dice, usted a Bella paisano. Digo, sí. Me mandó uno de Río Branco que me mandaba números vivos para... Y Yupanqui estaba en pelotas dando un recital, y lo único que tenía, estaba dando el recital, ¿no? Pero en una pensión de mala muerte estaba. Estaba dando un recital, y lo único que salvó fue los documentos que lo tenía en el bolsillo y la guitarra. Le robaron de la pensión. Quedó solo, sin nada. Y venía cantando y arrimándose a Argentina. Y estuvo ahí, se quedó un mes y medio. Entonces tenía una efervescencia cultural brutal, pero brutal, estremecedora. Yo no sé si había... Yo extrañé mucho cuando me vine a ver, una de las cosas que extrañé más eso. Había acá otra propuesta, ¿no? ¿Verdad? Acá pateas una piedra y sale un pintor. Allá pateas una piedra, una voz te vaca y sale un cantor. Es verdad. ¿O no? Sí. Había una cosa en la que uno era testigo, porque a pesar de que había Ateneo también, nosotros estábamos allí a la orilla del río con un short que nos identificaba a todos por igual, los ricos, los pobres, los medianos, éramos todos iguales, y en las orillas del río ahí estaba hablando Julio Macedo, que ya quisiéramos, Homero Macedo, que ya quisiéramos, Tomás Cacheiro, Pedro Leandro y Puche, Rubén Lena, Víctor Lima, que se quedó allí. Entonces digo, era accesible la cultura, no era formal, era accesible, ¿no? Y eso seguramente, yo no sé, me desvío de la mala... Tengo una deformación profesional. En la mañana en Colores estamos con Walter Serrano. Vamos a hacer una breve pausa. Y seguimos. Y seguimos enseguida. Continuamos con Walter Serrano Bella acá en la mañana en Colores, y bueno, llega el capítulo de hablar de la gente que siempre estuvo rodeando al Serrano, ¿no? Y que estuvo entreverado allí, estábamos hablando de... Y ahora se viene lo de Molina, y exacto, hablamos de Rubén Lena, y hablamos de Lima, y bueno, y toda esa gente, los olimareños, esa etapa de conducción ahí en el Festival de 33, que ahora volvió, ¿no? No, yo me fui, yo cuando me voy. O sea, ¿sí? no me voy para que me mimen, me voy. Sí. Bueno, porque considero... No me sentía cómodo en los últimos festivales, ahí yo siempre iba con Pelusa, eso, ¿no? Sí. Y ella iba y terminábamos yo terminaba a las 6 de la mañana. Claro. Es decir, cuando íbamos un par de días antes, y con el proyecto de visitar viejos amigos que teníamos ahí, y cuando salíamos, yo salía y me iba para el hotel ahí, y me costaba dormir, porque tengo la costumbre. Me iba a dormir a la hora que me levanto. Claro. Y eso me costaba hasta que a la segunda o tercera noche caía muerto. Entonces, bueno, digo, pero siempre con ella, ¿no? Y cuando fui ahí, que murió Pelusa, ahí fui al primer festival y me golpeó duramente.
Se desvirtuó un poco el festival, ¿no? Con este tema del día de la cumbia, el día del rock. Como yo me peleé muchas veces con 33, no por eso, ¿no? Si alguien, digo, así como Tacuarembó, nadie tiene más derecho a decir que esa es la patria gaucha, porque nadie ensilla mejor que lo que ensilla en Tacuarembó, nadie guardó las tradiciones camperas mejor que Tacuarembó. No hay, no me digan que hay, porque no hay. Es decir, 33, por esto que estábamos hablando, ¿no? Del maestro, ¿no? Generó. Entonces, si alguien tenía credenciales para pelear y para decir, este es el festival de canto popular, esta es la muestra cultural que tenemos nosotros, claro. 33, que es nacional, no, es sin desmerecer las otras, no es por chauvinismo, ni somos los mejores del mundo, no somos, que hay cosas mucho más lindas que las nuestras. Pero esto es lo nuestro, claro. Esto es lo que exhibimos, y esto es lo que la gente toma y se amontona alrededor de esto. Y una vuelta la discusión fue cuando estaba de moda los nocheros, y era mi tocayo, Walter Campanella, el intendente, estaban los nocheros, entonces fue y me llamó, me dijo, bueno, mirá, la comisión del festival decidió que... Yo le dije, bueno, está fenómeno, me parece bien, pero yo no vengo. No, pero estás loco, que no sé qué, no, pero a vos te puso la gente ahí para decidir y a mí no me puso nadie. Yo decido por lo que siento, pero yo no tengo ningún poder popular para decir, hágase así vos de la otra forma. Yo le dije, pero a mí me parece un renunciamiento brutal. Ahora, si como ustedes llegan a la conclusión esta, bueno, mirá, fíjate, no tenemos más remedio que hacer, hacerlo así, no lo hagan más así. Háganlo orgullosos lo que están haciendo. Esta es una propuesta de cultura nacional. 33 tiene credenciales suficientes como para seguir defendiendo. Hacé al otro día que termina el festival, escenario mercosuriano. Invitá a la embajada de Río Grande do Sur, a la de Perú, a la de Bolivia, a la de Argentina, que te manden los más representativos. Pero mantenerle los días del festival. Y yo 2 o 3 veces rompí esa intención. Sí. Que no era maldad, es que la gente, y en la medida que avanza el tiempo, cada vez cuesta más defender eso. Y recordás hace unos años atrás, Serrano, que estaba este mismo intendente de Tacuarembó, en la Patria Gaucha, nosotros estamos haciendo la cobertura también, y uno de los cierres fue que es una gran artista y me merece todo el respeto, pero no es de lo que es la Patria Gaucha, la esencia, el pago más grande de la región, la fiesta más gaucha, Patricia Sosa. Claro. Y yo me acuerdo, estábamos allí y había estado el Cocorico Apeseche antes y demás, anuncian, estaba lleno, más de 10.000 personas. Claro. Anunciaron a Patricia Sosa y en la mitad de la primera canción, aquello se vació. Entonces cada uno volvió a su parcería, empezaron con músicas en la parcería. La parcería, ¿verdad? Capaz que la Patria Gaucha no lo entiende, pero es el alma de la Patria Gaucha. Totalmente. Los fogones. Totalmente. Yo iba cuando los fogones se cantaba. A la Patria Gaucha, iba de a caballo, acá íbamos de a caballo. Fui 6 veces a caballo acá. Pero yo hice una crítica ahí y justo tuve tan mala suerte que la hice en la radio de quien es el director de cultura. Claro, eso. Claro, yo tuve mala suerte porque no era provocadora. Yo lo que les decía era que a mí me parece surgen los chamullos ahí, que son unos gurises talentosos, pero son músicos talentosos, talentosos. Cantan shotting, cantan polka, cantan milonga, sin desprenderse un ápice de ese territorio, ¿verdad? Están pagando un alto precio, ¿verdad? Sí. Porque subir al escenario quieren otra cosa. Quieren vino tinto, quieren vino frutilla y quieren y quieren bataola, carnaval. Y en vez de protegerlo a la Patria Gaucha, ampararlo, darle aunque sea 20 minutos, no estaba. Le pusieron al escenario el nombre de Méndez nunca tocó ahí. Es verdad. Y es de Tacuarembó. Ahí nació Gardel en Valladén. O vamos a estar aporteñando, afrancesando, que fue mentira. Está todos los documentos. Nació ahí en Valladén, el mejor cantor del mundo. Que Uruguay tiene eso, porque yo cuando nos valoran por fútbol, que somos un milagro, ¿verdad? Sí. Seguro, somos 3 millones y medio y la mitad son mujeres. Y los niños, ancianos, ¿cuánto queda para elegir jugadores? Igual peleamos contra 70 millones y les ganamos. Digo, yo también, porque hay fenómenos. Es misterio lo que estábamos hablando hace un rato, la magia, ¿no? Porque hay fenómenos que solo este país es capaz de concebirlo. Pero en vez de enorgullecernos, es ahí que nos ponemos noveleros.
No, no, porque cualquier cosa que viene de afuera, Santiago, Chalar, me decía siempre, Serrano, es que yo voy en un avión acá, y cae, recién habían arrancado las FM, y cae, y tiene una FM sintonizada y dice, estoy en Inglaterra, ¿dónde estoy? Cantan en inglés. Pero claro, el otro día fui a un homenaje a Antebu que le hacía, Antebu es la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, un reconocimiento que hacían los periodistas. ¿Con qué empezó? Con Voice, ese conjunto raro que se presentó en el Talento, cantando en inglés. La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos. Es un renunciamiento caro ese. Cosa que no condicen. Hablábamos del doctor Arezo de Tacuarembó. Sí. Yo le dije, nosotros fuimos, participó una descendiente de Gardel en el concurso Venía a cantarle a Gardel, como fue María Pía Escayola, de acá. Sí, María. Obtuvo el segundo lugar. Nosotros estuvimos por allí, pero Venía a cantarle a Gardel también cambió, y cambió muchísimo, porque ahora son todos los géneros de música. Sí. Entonces, ¿cómo podés seguir con un concurso que ya está impuesto y que se llama Venía a cantarle a Gardel y aparezca rap, aparezca cumbia? Lo abrieron de una manera y digo, pero Arezo está desdibujando el tema de Gardel. Debe tener, a ver, ahora porque la memoria me juega. Hay una cestilla Yupanqui que defiende eso. Debe trazar bien su melga quien se tenga por cantor, porque solo el impostor se acomoda en toda huella, que elige una sola estrella, quien quiera ser sembrador. Yupanqui decía eso. Yupanqui se va, escribe un libro que se llama Viento, no sé qué, Razones del Viento, y dedica un capítulo entero a la tierra de Charrúa y es casi todo para 33. Entonces, y el tipo dice, y yo veo, y vienen y cantan cosas argentinas y brasileñas, dice, y no está mal, pero está mal. Sí. Él mismo se dice en el libro, que canten cosas orientales. Bueno, pinta tu aldea y serás universal. ¿Por qué hay que pelearse con eso? Que no sé quién lo dijo, pero hace siglos. Uno dice que es Tolto y otro que dice Antonio Machado, no sé quién. Sí. Pero porque es verdad que el arte es universal. Pero los cantores tienen patria y los autores también, ¿o no? Sí, totalmente. Bueno. Una de las cosas que se colocó en el anteproyecto de ley que le presentamos al señor presidente para la educación obligatoria del folclore en su máxima expresión en escuelas y liceos, era un tema que explicábamos del tema de la danza. Acá la mayoría de los conjuntos de danza o ballet de danza folclórica te bailan la samba, la chacarera porque son vistosos, son bonitos. Sí, sí. Pero ¿qué pasó con un Cirito, una Vidala, una firmeza? La mayoría de los chicos que bailan ballet folclórico no saben lo que es una firmeza. Y Bartolomé Hidalgo, yo te invito a venir, salimos y vamos al primer boliche que hay acá. Preguntamos quién era Bartolomé Hidalgo. Y no ¿Cuántos saben quién era Bartolomé Hidalgo? El primer bailador, sí, bueno. Exacto. Déjame una solita. Hablábamos fuera del micrófono del saludo que te enviaba Juan Carlos López de Americando, que nosotros le confirmamos a él tu presencia como maestro de ceremonias en por la senda de Molina. Y me dice, ¿y cómo fue que aceptó? Dice el Serrano. ¿Por qué él no quería hacer más escenarios? Y justo hoy hablábamos de eso. Sí. Y entonces, si no le parece un atrevimiento de mi parte, ¿qué lo llevó a aceptar estar de nuevo sobre un escenario? No hay ninguna pregunta atrevida en esto, en una profesión. Pregunta bien formulada y pregunta mal formulada. Es una pregunta bien formulada. La Hora del Campo tiene 55 años. ¿Cuál es la portada de la Hora del Campo? ¿Con qué arranca la Hora del Campo? Con una payada. ¿Ustedes creen que es una cosa gratuita? Ese que dice, vamos a pasar los payadores que lo escuchan en campaña. No. Fueron los primeros periodistas de la época. ¿O no? Exactamente. Guitarra a la espalda, terciada, cantaban en las pulperías de Cerro Largo lo que había pasado en 33, en Tacuarembó lo que había pasado en Cerro Largo. Además, yo siempre, el arte repentino es una cosa que me... Y además, Molina, en mi modesta opinión, fue el mejor payador de todos los payadores que yo escuché. Yo en un rincón de mi casa, cuando éramos gurises, que teníamos un cuarto, éramos 4 varones y se llamaba Villa Miseria,
en los asados, que eran todos unos acontecimientos brutales, Molina payaba en esdrújula con otro payador, en esdrújula, solo con palabras de esdrújula. Molina, además, si lo analizamos y lo buscamos en las payadas, ¿no? Porque en el territorio, de hecho, de formalizarla y poder borrarla y modificarla y armarla, la décima, la sextilla, la cuarta, de la forma que se esté payando, no hay perfección, pues bueno. Hablaba de su cultura también. Pero sí, tenían. Cosa que la gente obvia eso. Sí, payador para ser repetista debe porque la gente es muchísimo. despreciativa con el campo. Exacto. ¿Vos por qué crees ¿por qué no enseñan a José Rodríguez Castillo en las escuelas de este país? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Es el mayor poeta de todos los poetas. Increíble. Los poetas, imaginable. Escribió parte de sus versos acá, pero no lo enseñan. No, porque cometió el pecado de escribirle al campo, sí, ¿verdad? Yo no sé si usted coincide, pero es una de las cosas que yo vengo diciendo. ¿Por qué se ha perdido tanto el patriotismo en este país, ¿no? Sí. Uno recuerda y lo digo siempre, la esencia, la escarapela, el orgullo que teníamos cuando íbamos a la escuela con la escarapela al lado de la moña. También hubo un tiempo que nos quisieron imponer eso y automáticamente hacemos el rechazo. Exacto. Eso debe ampararse en el sentimiento de uno, ¿verdad? Sí. En que se lo despierten desde chico, como pasaba antes, que el abuelo en la rodilla nos contaba y nos decía, a mí me contaba un día un episodio, pues yo me voy, estamos terminando. No, todavía falta. Quería hacer una pregunta al final, por eso, pero ya. Me contaba, mi abuelo materno no tenía capacidad para crear nada intelectualmente. Y él me contaba, era herrerista, y me contaba una cosa del viejo Herrera que a mí me parecía una cosa brutal. El viejo Herrera tenía cosas que eran brutales, ¿no? Tiene como todo, la perfección es cosa de Dios, no de los hombres. Manchas, porque todos tenemos, ¿verdad? La dictadura terdas. Pero el viejo contaba que un día estaba defendiendo el tema de que no pusieran ahí en Paso de los Toros una base de los estadounidenses, que iban a poner. Y entró dándole fierro al imperio ruso, el viejo en su discurso, ¿no? Marcando cada cosa del imperialismo ruso. Y paró y se pasó al imperialismo americano. Y alguien, que según mi abuelo era familiar de una de las figuras políticas de hoy, del Partido Colorado, Partido Independiente, se paró y le gritó, no lo entiendo, senador. Parado, y el viejo se paró y le gritó, ¿qué es lo que no entiende? Hace 2 minutos estaba hablando con la comunidad y ahora, al final, ¿usted qué es? Y dice que el viejo se rajó la camisa y le gritó, yo soy indio, carajo. A mí me parece eso, no sé si era cierto. El pacto del chinchulín con el tema. Sí. ¿Por qué se llama nafta acá? En todo el mundo se llama gasolina, ¿no? Exacto. Y ahí estuvo Herrera metido en el tema, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, ya en los últimos minutos me gustaría hablar de el serrano escritor, la pasión por Martín Aquino. No hay serrano escritor. Pero hay un serrano comunicador que escribió un libro ahí, con la ayuda de Javier. Un par de libros, ¿no? Ya un par de libros, sí. Pero no hay un serrano. Yo no soy escritor, no me siento escritor. Le faltaría el respeto a Tomás de Mato, a Mario Delgado Paraína, a Galeano, a Pedro Leandro Lipuche, a Espínola, a Morosov, no sé. Un periodista que escribe. Un comunicador que hizo que un día se encontró con que yo, como citaba los cumpleaños de Aquino en la radio y las fechas más interesantes de su agenda, y la gente me llamaba y me decía, un día me encontré que tenía en mi escritorio 72 grabaciones, algunas antiquísimas de gente que lo había conocido a Aquino y otras de descendientes de gente que lo había conocido a Aquino. Y ahí entra a investigar. No, pero dije, yo investigaba hace tiempo, dije, esto si me muero va a quedar acá. Y hay cosas que contradicen todo lo que sabíamos de Aquino, y hay cosas que justifican algunas cosas de las que sabíamos de Aquino. Yo a Aquino le tengo, por lo que lo quería la gente, Aquino, por su amor, por su coraje y por su amor a la libertad. Que son dos cosas indisolubles del pueblo oriental, eso, el coraje y el amor a la libertad. Además era un coraje caballeroso, risueño,
El milico lo para, y viene atravesando Nico Pérez y va al almacén de la mujer y dice: no me agarre el moro, que es peligrosísimo porque es arisco, no está acostumbrado acá. Y ¿cómo no? Y va y compra, dice: voy a comprar un azúcar, ¿cierto? Sal para la maleta. Y después que sube y sonriendo y se acomoda, le dice al milico: ¿sabe quién le tuvo el caballo? Martín Aquino. Larga la carcajada y se va. Esas cosas, además un tipo que vivió en una época muy especial, que conocía los montes del Santa Lucía como nadie y los del Río Negro como nadie. La historia del libro no está escrita por Martín Aquino. Martín Aquino, de él hay solo 2 declaraciones frente al juez, una con abogado y otra sin abogado. Es lo único que hay. Nada más. El otro me dijo Aquino. O los que contaban. Y los que contaban son las fuerzas policiales, los partes judiciales, todo eso, ¿no? No hay un parte policial. La historia la escribe el que gana, ¿no? Pero igual, no hay un parte policial que diga que el tipo alguna vez peleó o se resistió sin que le gritaran alto el nombre de la ley, que él respondía siempre lo mismo. La ley soy yo, mata perro, le decían los policías. Yo supongo que porque andaba escarbando ahí en Freire Muerto en un libro de la época de Aquino y llevaban pastillas de estrellina para matar los perros. Pasaba lo que pasa hoy. Los perros matan ovejas, bueno. Y entonces le decía mata perro, pero digo, nunca, no es dame 5 guitas para el vino o te mato. Nunca. No peleó con Ferreira mano a mano. Lo robó, que dicen que no lo robó. Una llevó a Zaina, que tenía mestiza, le llevó 4 libras de esterlina, le llevó unos pasadores de plata y oro, y eso se llevó. Estamos hablando en 1910. Sí. Comienzo del siglo. En el medio de la nada, en la parada Ortiz, un enfrentamiento mano a mano de que no se sabe. Dicen que iban con unas vacas y que se llevaron las vacas, es mentira. Iban con unos caballos, iban para la tablada, se quedaron esa noche en Mina porque llovía, no daba paso el arroyo, se quedaron los Sarasola el otro día, y la pelea es cuando se vienen de la estancia Sarasola ahí, a las 5 de la mañana, en agosto, noche entera, salen ahí, y no había testigo, ¿verdad? Esa es la primera muerte de Aquino, mano a mano, pero lo mata Aquino en agosto y muere el 1 de septiembre con una mala praxis. Y no es lo mismo intento de homicidio que homicidio. Claro. Después, pelea con los 2 Ojeda, los 2 hermanos Ojeda. Uno, policía, el otro le han soltado Punta Carreta, donde está pagando una penitenciaría con alma y vida, le revocan y lo mandan y anda de policía. Es decir, salió a matarlo o a llevarlo vivo o muerto. Se pelea con los 2 en una portera, está abriendo una portera y dice: dejen abierta, quédate pegada, no. Y después no tiene más muerte que la que acá. Ahí tienen la muerte en Arias y en la Orquesta de Arias, del jefe de policía, Cardoso, de Taumaturgo Román se llama el comisario, y un policía que le pega un tiro en una pierna, no lo mata. Pero es él contra 22, solo, porque Pineda, el medio hermano, se le vuelan las garras y dispara para el monte, de a pie, pelea solo, le pegan un tiro a él en el pescuezo, le tiran en las tablas del pescuezo, le pegan un tiro a un caballo también, ni que va, que no era ni el oscuro ni el moro, y después nunca más. Después cuando se viene acá, pero el origen de la pregunta era que a mi mamá, que mamá era de la época de antes, ¿verdad? Sí. Señor juez, yo me río ahora, cuando van a paliar a las maestras me parece que una bofetada a todo el país, a la educación del país, al mejor espíritu del país. Mamá, la maestra me pegó. Algo habrás hecho vos que te pegó la maestra, y era peor la referida a mamá que la de la maestra. Después iba a ir a hablar con la maestra, ¿no? Sí, que decía que el señor comisario es el señor comisario, el señor policía es el señor policía, el señor juez es el señor juez. Y pasaba repitiendo versos de esos que los payadores habían hecho. Eso es folclore. No se sabe quién los hizo. No se desconoce su origen. Eso es folclore. Y pasaba repitiendo un día. Me dice: digo, mamá, pero a ver, explícame. Yo era un niño de escuela. Porque vos, el señor maestro, el señor policía, y andaba a los tiros con todo el mundo. Al final, ¿aquí no era bueno o era malo? Y ella me dijo una cosa que yo la escuché a 500 kilómetros de casa después, por gente que no tuvo nunca una relación con mamá ni nada, pero que la repetía literalmente. Era un hombre bueno, mijo, que hicieron malo. Y es verdad eso.
En su origen Aquino era un tipo de padre desconocido, hijo de un estanciero de Tomás Sánchez, pariente de Florencio Sánchez. Después eso escarba uno investigando. Pero etiquetaron como el último matrero, ¿no? Después lo pasearon prácticamente como un trofeo de guerra por las calles, ¿no? Claro, lo pasearon como un trofeo de guerra porque fue su elección. Yo un día estaba dando en San José, en una sala de San José, la asociación rural desbordada de gente con Napoleón Bachino, que por eso estaba desbordada de gente. Una charla, Napoleón escribió un libro también de Aquino. Y él dijo que Napoleón Aquino era el Che Guevara. Y yo sentí la necesidad de decirle lo que, como cada vez que siento, la digo. La necesidad de decirle lo que yo creía. El Che, equivocado no, soñaba por la justicia del mundo, por los hambreados del mundo, por los pobres del mundo, por las injusticias que había que corregir. Salió a pelear por las libertades del mundo. Aquino peleaba por su libertad. Por su libertad. Y tan amor le tenía para definir ese pasaje ahí que eligió esa. A él le gritaron cuando llegaron, lo mataron a Melgarejo que estaba durmiendo. De noche el hogar es inviolable, ¿no? Sí. Y bueno, estamos discutiéndolo hoy en día. Estamos discutiéndolo hoy en día, y eso fue en 1917, el 5 de marzo. Amanecía lloviendo ahí en Ramón Trigo para adelante, según Rincón de la Urbana, de la Picada Suárez para adelante, allí, en lo de los Ranchos Martínez. Yo puse una cruz ahí, un monolito que recuerda. Y lo rodearon lloviendo. Y cuando el primer tiro que sienten a quién es, a Melgarejo, estaba durmiendo en un galpón con el hijo menor. La mujer de Martínez era hermana de Melgarejo. Y estaba durmiendo el matrimonio, dueño de la casa, arrendatario del campo ahí, Martínez, la señora y una bebé que tenía, no era bebé, era de 3 años ahí. Y el hijo mayor, que tenía 6 años, que era ahijado de Melgarejo, que era hermano de la mujer de Martínez, estaba durmiendo en un carro pértigo. Atrás había un peoncito, Faría. El juez dice: ¿usted dónde vive? Del otro lado del fraile muerto. Y estaba ahí también Nicomé Olivera, que el mundo tiene eso, no, Nicomé Olivera, un traidor, era un policía de investigaciones, no era ningún traidor, había ido a eso, tipo. Claro. ¿O no? Claro, bueno, y él puso ahí, pero como él sabía que venían los milicos, porque les había dicho el día antes en Quebrayú, en una elección ahí que había de los blancos, él puso, a pesar de que estaba lloviendo y todo, cerca la puerta y se pela él, para darle los ñudos al maniador que le iban a indicar cuántos hombres había, el comisario González, que estaba allí en la picada mismo, allí dejaron los caballos. Entonces, cuando revienta, el primer tiro que revientan es lo matan a Melgarejo, pero ya se habían habían rodeado todo. Habían rodeado, eran 17 milicos. 16 porque uno era el barbero de Cerro Las Cuentas, no sé por qué llevaron el barbero, pero pues, sería probado coraje. Pero también, bueno, cuando revientan ahí, cuando matan ahí, Martínez sale desesperado porque el hijo estaba ahí, siente el tiro y estaba a 20 metros, 15 metros, estaba en un galpón que no tenía puertas ahí donde estaban durmiendo. Y ahí lo abrazan las carabinas, ¿no? Estaban preparados. Tanto que le pegan un tiro en la pierna, Martínez se zumbulla de vuelta y el bolsito corre cuando le pegan el tiro al tío de él. Dispara y se mete en la casa ahí con Martínez. Pero yo le quería poner ese nombre al libro, porque Aquino cuando siente que están peleando y sabe que lo que andan buscando es a él, en un renunciamiento brutal a la vida y en un despliegue de dignidad brutal, despliegue de dignidad de hombre, en calzoncillo, patea la puerta y grita: acá está Martín Aquino, carajo, para que le tiraran a él, que lo andaban buscando a él. Mujica dice que... Qué coraje, ¿no? Así no, Mujica dice que Melgarejo pasó de un sueño a otro, lo mataron dormido. Pero ahí que se atrincheran todos, que se vean establecido, rodeado, una casa rectangular, unos ranchos rectangulares, pues se tira Franco y se va para un maizal que había ahí. Ahí cuando él, no sé, porque González dice, el comisario dice que salió 3 veces, Mujica dice que salió 5 veces. Aquino salía derecho a las carabinas, que era como tirarle brasa a la noche, estaban todos tirados de panza, lloviendo, no se veía. Y el tipo sale teniendo 2 revólveres, un 44 de quebrar por arriba y un 38, y la mujer que estaba con él
se lo cargaba. Cuando salía y descargaba el 38 y él volvía, ella le entregaba El 44. el 44. Y dice que en determinado momento cuando entró aquí no tenía 10 balazos, de ellos 4 fatales, diciendo la autopsia. Cuando vuelve ya que estaba mal, se sienta en el catre, le dice a la mujer, le da 100 pesos y le dice que pague 23 pesos en el Troncososa, allí en la pulpería esa. Ahora era el Troncososa, antes que no sé quién era. En la pulpería de Talleja, que es una reliquia, que ojalá no la demuelan nunca. Ahí, que pague eso y que los otros se lo paguen en Pomuceno Sarabia, porque le llevan en Pomuceno Sarabia 60 pesos. Y que no le deje garrear las cosas, y con el brazo izquierdo, porque tenía el derecho, como 4 tiros en el derecho, porque él avanzaba tirando, se pega un tiro. Es decir, no pasearon con el matrero enjaulado, pasearon con el matrero muerto. Fue el precio que Aquino le puso a su libertad. Eligió la muerte. Fue libre hasta el último minuto, cuando decidió matar. Muy bien, trozos de historia Es verdad. que van a quedar grabados, si Dios quiere. Te agradecemos mucho, Serrano, por haber compartido esta mañana con nosotros, escuchar trayectoria, historia y mucho de lo que es el arraigo y el sentimiento oriental. Fue un placer realmente, y bueno, y recordar también que entonces el 26 de diciembre de agosto. De agosto. El 26 de agosto lo vamos a tener presente en la hacienda de Molina, ¿no? Exactamente, como maestro de ceremonias. Bueno, él ya conoce a toditos los payadores, la gente que viene, los payadores lo conocen a él, y bueno, para nosotros es como el cierre de oro total en ese gran evento que queremos potenciarlo para que permanezca año a año como una insignia más de lo que es la cultura en nuestro departamento. Bueno, Serrano, muchas gracias por estar. Muchas gracias a todos, a Mabel que me invitó, a ustedes que me invitaron y que pasé muy bien. Y para mí, subir al escenario donde recuerdan los payadores es en el fondo unirme con un viejo sueño de que este país tiene una identidad. Capaz que somos pocos lo que somos, pero somos. No lo borroneemos, somos. Y el Laucha Prieto, que era otro grande de la cultura del 33, se contaba siempre que una vuelta ahí en la 4ª sesión, ahí donde el maestro escribió la Liscona, que era un pavo desolado, los productores chicos llegaron al almacén de Coco Brun, una madrugada, había penca, estaba un tipo allí, parado, había mucha gente afuera, del boliche, que no daba el boliche, no estaban por unas cuadreras ahí, a las 10 de la mañana llegó uno montado al revés, y yo le dije, che, fulano, ¿venís mamado? Dice, mamado, ¿por qué? Uy, a las 10 de la mañana nos toma uno y venís montado al revés. Dice, no, yo vengo montado al revés porque si bien es cierto, es bueno saber para dónde uno va, mejor aún es saber de dónde uno viene. Qué bueno. Muy bien, entonces. Gracias, Serrano. Gracias a ustedes. Nos vamos entonces. Sí, 11:05, mirá, ya vienen los negocios Acuarela. Nosotros retornamos el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. Mientras tanto, pasen un buen fin de semana. Exactamente. Y el lunes estaremos de nuevo con otra mañana en Colores. Hasta aquí, una mañana sin galera ni corbata. La mañana en Colores. Porque no todo es blanco y negro.